Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Creo que es importante, hermanos, siempre tratar de conversar o exponer la palabra, de hacer ciertas diferencias en lo que es un simpatizante de la iglesia a lo que es un discípulo de Jesucristo. Amén. Nosotros nos diferenciamos, hay ciertas diferencias que se dan de un simpatizante que viene, ¿cierto?, cada cierto tiempo, a un discípulo de Cristo. Y la parábola que vamos a ver hoy día tiene que ver precisamente con la parábola de la vid. ¿Ya? Juan capítulo 15, versículo 1. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera. ¿Quién? Jesucristo. Y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, palabra clave, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, el 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué producirán? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí, tenemos lo antagónico, es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan, ¿dónde? En un montón y se hace una fogatita con eso, ¿cierto? El 7, pero, dice Jesús, pero, si ustedes permanecen en mí, ¿y en qué? Y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. El 8, cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. ¿Qué le da eso? Mucha gloria a mi Padre. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra. Gracias por cada hermano y hermana que ha llegado en esta noche, Señor. Queremos, Padre, sentarnos a la mesa hoy día, pero también en primer lugar sentarnos a los pies de tu palabra. Tu palabra es útil para redarguir, para exhortar y edificar, Señor. Edifica nuestra vida, exhorta nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener la humildad de ser corregidos por tu palabra. Señor, nosotros necesitamos de ti, necesitamos aprender y necesitamos crecer, Señor. Padre, te damos gracias por cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra que voy a compartir con ustedes hoy día se llama fruto de permanencia. ¿Ya? Fruto de permanencia. Esa es la palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hace muchos años atrás, Bertrand Russell, un filósofo ateo que nace en el año 1800 por ahí, 1872, dice la siguiente manera: creo que es fácil ver por qué la religión cristiana no ha progresado mejor en el mundo. La religión cristiana ha tenido una muy mala fama y creo que esto se debe en gran medida al hecho de que los cristianos no siempre han sido muy buenos ejemplos de sus propios principios. En su libro ¿Por qué no soy cristiano?, Bertrand Russell plantea una serie de elementos que son necesarios comprender del por qué él no es cristiano. Fue uno de los grandes ateos y filósofos del periodo precisamente del liberalismo teológico, el periodo donde aparece todo el método científico, pero él plantea principalmente que él no se convierte al cristianismo por los malos ejemplos de los cristianos.
más que por una cuestión filosófica, más que por una cuestión teológica o de argumentos en contra de Dios, tiene que ver precisamente por los malos ejemplos que muchas veces los cristianos demostraban. Ahora, si nosotros lo vemos hoy día en la actualidad, muchas personas a lo mejor no se han acercado a Jesús precisamente por el ejemplo de los cristianos. Y ahí nos metimos todos nosotros porque nosotros somos cristianos. Entonces, ¿por qué esto? Porque es interesante entender que aquellos cristianos que dicen ser seguidores de Jesús deben cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto? Permanecer en Cristo y llevar fruto. ¿Cómo yo reconozco a alguien que es discípulo de Cristo? Por sus frutos. Por el fruto que lleva, yo le reconoceré. Sabré que es una mujer o un hombre de Dios. Gandhi también dijo algo similar. Yo sería cristiano si no fuera por los cristianos, dice Gandhi. Entonces, nosotros nos damos cuenta que muchas veces en la historia pasan situaciones así. Por eso que es importante, iglesia, que nosotros o el Señor nos está llamando a ser cristianos consistentes, a ser cristianos que permanecen en la palabra, cristianos que permanecen en el Señor. Una sociedad posmoderna hoy día, ¿cierto? Una sociedad con crisis de fe, con crisis política, con crisis social, necesita ver frutos de aquellos que abrazaron la cruz. Amén. Todos aquellos que profesamos ser discípulos de Cristo, la gente pueda reconocer más que por lo que nosotros hablamos, por lo que nosotros vivimos. Que nuestra vida sea un ejemplo de ser discípulos de Cristo. Porque muchos podemos decir ser algo, pero nuestras acciones no demuestran que así somos. Entonces es importante que permanezcamos en la vid verdadera que es Jesucristo el Señor. Ahora, la palabra permanecer en el vocablo original significa seguir estando, quedarse. Cuando algo permanece, eso es algo que se queda en el tiempo. Es algo que aunque venga la ola, eso está allí estable. Entonces, cuando Jesús habla de que nosotros debemos permanecer en Él, Jesús se está refiriendo precisamente a quedarse en Él. Es algo permanente. Nosotros cuando hablamos del Evangelio, hablamos de un Evangelio de procesos. Estamos en un proceso. Pero importante en el proceso, permanecer. Porque yo he escuchado muchas veces, ¿cierto? No, yo voy cuando quiero. O yo sigo a Jesús cuando a mí se me dé la gana. O cuánto hemos escuchado, total, Dios está en todas partes. ¿Han escuchado eso alguna vez o no? No, porque Dios ha establecido en su palabra los mecanismos de ser discípulos de Cristo. Entonces nosotros nos congregamos porque somos discípulos de Cristo y necesitamos al hermano y a la hermana como cuerpo de Cristo. Pero para eso necesitamos permanecer. Permanecer habla de estabilidad, de mantenerse en una posición espiritual. Permanecer habla de dependencia, de ser dependientes de Jesús. Y permanecer habla también de comunión. ¿Se entiende? Permanecer, quedarse. ¿Es difícil quedarse? Es difícil, es complejo. Pero si quieres dar fruto de Jesucristo, debes permanecer arraigado a la vid. Porque si sales de la vid, si sales de Cristo y de la cobertura del Señor, te vas a perder completamente. Por eso es que es necesario diferenciar entre simpatizante y discípulo. Los discípulos permanecemos, debemos permanecer en Cristo. Debemos buscar constantemente la relación con el Señor, porque tampoco es solamente venir cada sábado y congregarse. Tiene que ver con una relación continua cada día, una relación constante con el Señor. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de estar arraigado a la vid? Nos podemos preguntar. ¿Cómo sé yo que mi hermano o yo estoy siendo arraigado a la vid? Estoy permanente en la vid. ¿Cómo sé yo? Miren, el mismo texto nos va a dar tres elementos, tres consecuencias, de estar en la vid. Son tres consecuencias. Miren, en primer lugar,
El que permanece, dice, será podado. La primera consecuencia de estar en la vid es que nuestra vida está siendo podada. Miren, el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera. Ahora, para que Jesús dijera que Él era la vid verdadera, ¿qué significa eso? Que hay una vid falsa, ¿cierto? Si hay una vid que es verdadera, significa que hay una vid que es falsa. Miren, Isaías 5:1. Vamos al libro de Isaías. Se puede poner en la pantalla, Isaías 5:1. Ayuda a tu siervo, Jesús. Ahí sí. Dice 5:1. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de ¿qué? De su viña. Mi amado tenía ¿cómo? ¿Qué cosa? Una viña en una colina rica y fértil. El 2. Aró la tierra, la quitó las piedras y ¿qué hizo? Y sembró en ella las mejores vides. En medio de su villa construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran, ¿cómo eran? Amargas. Ese fruto de ese trabajo que hizo el amado, ¿cómo era la fruta? Amarga, era mala. Sigamos. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. El 4. ¿Qué más podría hacer por mi viña, que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Hasta ahí. Y el Salmo 87. Vamos, Luchito. Salmo 87. 87. Dice: haznos volver a ti, Dios de los ejércitos celestiales, haz que tu rostro brille sobre nosotros, solo entonces seremos salvos. Nos sacaste de Egipto, ¿cómo qué? Como una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. El 9. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Hasta ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando Jesús está hablando en esta parábola, es interesante que nosotros, para poder entender ciertos textos, debemos ir al Antiguo Testamento para poder comprender de qué está hablando Jesús. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy la vid verdadera, significa que había una vid que era falsa, una vid que dio malos frutos. ¿Cuál era esa vid entonces? Israel. Israel era la vid falsa. Israel era la vid, ¿cierto?, en la cual no dio buen fruto. El amado trabajó la viña, el amado trabajó el terreno, hizo de todo, pero la fruta salió amarga. Entonces, la vid verdadera, está diciendo Jesús, soy yo, ya no Israel. Ya no es la ley, ya no es los sacerdotes, ya no es absolutamente nada, porque yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, el nuevo Israel viene haciendo ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es la que debe dar fruto de este amado, porque el amado trabajó la tierra, envió a su hijo a morir, preparó el camino, allanó todo, y la iglesia debe dar fruto. Pero para que la iglesia dé fruto, debe estar arraigada la vid verdadera, que es Jesucristo. Amén. Si usted no está arraigada a Jesucristo y está arraigado a dogmas de hombres, o está arraigado a lo que usted piensa o cree, usted en algún momento será cortado y echado en el horno. Por eso que es necesario permanecer en Cristo. Amén. Cuando Jesús habla de permanecer, está hablando de permanecer en Él. En Él. Si usted no permanece en Él, hermano, separado de Él, usted nada puede hacer. ¿Le ha pasado, no, que muchas veces ha querido actuar con su sentido común y se ha equivocado? Porque no estamos arraigados a la vid. Nos separamos de la vid.
y muchas veces los entiendo porque somos humanos. Porque estar en la vid significa ser podado, significa un proceso de dolor. Podar un árbol no es algo fácil, pero para que el árbol dé fruto tiene que ser podado. Si el árbol no es podado, el árbol no va a dar fruto. Muchas veces el Señor necesita quitar esas ramas en nuestra vida que impiden que demos fruto. Necesitamos ser podados. Por eso que aquellos que no llevan fruto, lo quitará por no estar unidos a la verdadera vid, que es Jesucristo el Señor. Él es la verdadera vid. ¿Se entiende, iglesia? Miren el 2, versículo 2. Él corta de Juan, volvamos a Juan 15:2. Él corta de mí toda rama. ¿Qué cosa? Que no produce ¿qué? Fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que den aún más, pues. O sea, dos tipos de trabajo que hace el Padre en nuestra vida. Primero, quita aquellas ramas que no dan fruto. La pregunta es, ¿qué no está dando fruto en nuestra vida? ¿Qué cosas a lo mejor están impidiendo y necesita ser cortado para dar fruto? A lo mejor todavía quedan elementos en nuestro carácter que necesita ser quitado. A lo mejor todavía hay pecados allí que están ocultos, que necesitan ser quitados. A lo mejor Dios tiene que trabajar todavía en nuestra paciencia. Dios tiene que trabajar todavía en nuestra vida, nuestra relación con Él, en cultivar nuestra relación, nuestra comunión. Pero el trabajo del Padre es quitar primero lo que no da fruto. Eso, hermano, no lo medite, no lo piense, sáquelo de su vida. Si usted piensa, viene a la memoria y dice, esto me está impidiendo dar fruto, quítelo, sáquelo de ahí, porque el Señor quiere quitarlo. Él es el que pone el querer y el hacer. Si Él puso en su vida quitar algo, sáquelo, porque el Señor está trabajando en usted. Y el segundo trabajo que hace es limpiar aquellas cosas que obstaculizan nuestra vida. Pero para que podamos dar fruto necesitamos ser podados. Y la poda muchas veces trae dolor, porque a nadie le gusta pasar por pruebas. Todos evitamos la prueba. Todos evitamos muchas veces sufrir. Todos evitamos pasar por situaciones que a lo mejor son desagradables a nuestra vida, pero que sabemos que el Señor tiene que trabajar esa área. La poda es un proceso necesario. Miren, ponga atención, dice un autor, es posible que una vid esté en un suelo tan excelente que no sea necesario cavarla, ¿cierto? No es necesario cavarla, ni abonarla, ni regarla, pero en ningún caso se puede dejar sin podar, si se desea que produzca abundante fruto. Esto se hace porque la planta crece de forma tan frondosa y exuberante que llega a perjudicar el fruto si no se la poda sin compasión, ya que los sarmientos largos y las ramas del año anterior, junto con los nuevos brotes excesivos que aparecen cada año, que terminan por restar vigor a la savia que debe tener la planta de abundante fruto. Al fin y al cabo, de nada sirven largas ramas y muchas hojas si que no hay fruto. Podemos ser abundantes, ¿cierto? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de comportarnos. Podemos compartir a lo mejor muchas cosas en nuestras redes sociales y tener ramas muy largas, pero si no hay fruto de nada sirve. Amén. La Martina apoyando ahí, ¿cierto? Debemos dar fruto. Todo aquello que es necesario cortar, debemos dejar que el Señor lo corte. Por tanto, la vid cuando se poda en el invierno, dice, lo único que queda es el tronco, desnudo y retorcido. Todo esto, dice, parece un proceso drástico y doloroso. ¿Cuántos han pasado por dolor y han aprendido en el dolor? Y la verdad es que lo es un proceso duro, pero cuando llega el verano, la vid comienza a expandirse tan rápido que casi se puede ver cómo crece. Entonces se comprueba que su salud es directamente proporcional a la poda que se realizó en ella. Por eso que es importante, iglesia, que si nosotros estamos unidos a la vid, vamos a ser podados.
nosotros vamos a ser podados. Si estamos unidos al Señor, vendrán las pruebas. Yo no le puedo asegurar que no vendrán pruebas. Al contrario, si usted ama a Jesucristo y quiere ser discípulo de Cristo y no un simpatizante, su vida tiene que pasar por el proceso de la poda. Y Dios necesita comenzar a quitar ciertas cosas y a podar nuestra vida. La poda es hasta que nosotros muramos, hasta que partamos a la presencia del Señor. No es que ya estamos completos aquí con 60 años jubilados del ministerio y ya estamos listos. No, es un proceso que vamos a tener hasta el final de nuestros días. Pero la poda, iglesia, la disciplina del Señor traerá fruto, fortalecerá nuestro carácter, fortalecerá nuestra fe. Pero es importante, ¿qué cosa? Estar unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo el Señor. Él es la vid verdadera. ¿Significa que hay otra vid? No. Él es la vid. Todas las demás que son falsas. Es como el atleta que necesita sacarse todo, ¿cierto? El peso para poder correr la carrera tranquilo. Piensen en esa imagen. Hay cosas, mochilas que nosotros tenemos acá en nuestra vida, que las cargamos y que Dios no las ha puesto, tú solito las has puesto. Y necesitas soltar esa mochila para correr la carrera de manera liviana. ¿Qué impide que estemos dando fruto? Una pregunta al corazón. ¿Estamos dejando que el dueño de la viña nos pode? ¿O hay cosas que todavía no queremos soltar? ¿Cierto? Ser discípulo de Cristo significa permanecer en Él. En Él. Segundo, miren, segundo punto. El primero, ¿cuál era? El que permanece será podado. ¿Cuántos quieren ser podados? ¿Estás seguro? ¿Cuántos quieren permanecer en Cristo? Entonces será podado. El Señor está trabajando en su vida, en su carácter. Está trabajando en su paciencia, en su amor al enemigo, en su amor a su hermano, en la tolerancia, en la paciencia. Estamos trabajando allí. Segundo, miren, versículo 4. Estamos en la vid verdadera, ¿cierto? En la parábola de Jesús, Juan capítulo 15. El 4 dice, permanezcan en mí, y yo ¿qué cosa haré? Permaneceré en ustedes. Miren qué hermoso. Si ustedes permanecen en mí, dice Jesús, yo permaneceré en ustedes. Es una promesa. Porque una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Por lo tanto, Jesús lo aplica al tiro. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Por lo tanto, la segunda consecuencia es que el que permanece lleva fruto. Eso es importante. El que permanece en Jesús sí o sí va a llevar fruto. Eso es consecuencia de permanecer en Jesús. ¿Cuál es el mandamiento? Que permanezcan. Ese es el mandamiento. Jesús no pregunta si quieren permanecer. No, Jesús siempre hablaba en imperativo. Permanezcan en mí y llevarán fruto. Por lo tanto, ¿cómo yo reconocer a un cristiano? Por sus frutos nuevamente. El que permanece en él lleva fruto. El fruto es consecuencia de permanecer en él. El mandamiento no es que usted lleve fruto. El mandamiento es que usted permanezca. Porque el fruto es consecuencia de permanecer. ¿Se entiende? Es consecuencia. Permanecer, mantenernos en comunión con Jesús, en la voluntad del Señor. Tener comunión cercana con Cristo. No soltar a Cristo, hermanos. Porque en el proceso de poda vienen pruebas. Y a lo mejor hay días buenos y hay días malos. Hay días que a lo mejor ni siquiera quiero venir a la iglesia. Hay días que a lo mejor no tengo ánimo de nada. Porque el proceso de poda es doloroso. Muestra nuestro carácter. Pero es necesario permanecer en Él. No te alejes de Cristo, iglesia. Aunque estés viviendo lo que estés viviendo. Aunque hayan promesas de parte de Dios que todavía no se cumplen. A lo mejor todavía hay cosas que el Señor está trabajando. Pero el mandamiento es permanece, permanece, no decaigas, no decaigas. Aunque venga la prueba, aunque venga la tormenta, el mandamiento es permanezcan. Porque en algún momento el permanecer va a traer un día glorioso. Amén. Ese permanecer, ese perseverar va a traer sí o sí fruto. Y la gente dirá, Él es un discípulo de Cristo. Bendito sea el Señor.
Permanecer. Pero para permanecer en Cristo, primero, ¿qué tenemos que hacer? Estar en Él. Ahí se puso complicada la cosa. Porque yo no puedo permanecer en algo que nunca he estado. ¿Cierto? Yo permanezco en algo que primero estoy. Es importante. ¿Estamos en Cristo? Eso hay que evaluarlo. Señor, ayúdame a estar en ti. Y si estás en Él, diste el primer paso. Bendito sea el Señor. Pero el segundo paso es permanecer. El 5, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nadie puede permanecer por ti en el Señor. Ni yo puedo permanecer, ni tu familia por ti. Esto es algo individual. Tú tienes que permanecer en el Señor. La gente va a orar por ti. Tu familia va a estar contigo en el proceso. Pero es una decisión individual, personal. Ni tu familia, ni el pastor, ni la organización puede permanecer por ti. Tú tienes que permanecer. Lo que te han enseñado, lo que has aprendido, vívelo en tu vida. Permanece. Es como el matrimonio. ¿Cuántos están casados felizmente? Uy, hay pocos amén. Casados, amén. Felizmente bajaron los brazos. ¿Cierto? Están felizmente casados, ¿cierto? Aunque hay días buenos y días malos. Pero para estar casado, primero tengo que estar casado. Y después el proceso es permanecer. Esto es como el matrimonio con el Señor. ¿Cierto? Yo estoy con el Señor y es fácil. ¿Por qué? Porque hacemos una ceremonia, hacemos todo bien lindo, ¿cierto? Pero después viene lo complicado, que es permanecer. Permanecer, porque permanecer significa tiempo, significa renuncia, significa muchas veces, ¿cierto?, negarse a sí mismo por el bienestar del otro. Significa renunciar a muchas cosas por el otro. Pero para permanecer es necesario negarse a sí mismo. No hay otra forma de permanecer en Cristo que no sea, ¿cierto?, primero estando en Él. Ahora, ¿qué clase de fruto vamos a dar? Miren, Pablo en Gálatas 5:22 dice lo siguiente: pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, ¿cuál es? Dice, amor. Primero, amor. El fruto más importante del cristiano es el amor. Amar al prójimo como a ti mismo. Amor. Segundo, alegría. ¿Cuántos están contentos? Alegría. Un fruto, mire, un fruto es la alegría. Pero la alegría no es una emoción, es un estado, es un gozo completo. ¿Cierto? Alegría, paz, paciencia. Poco, amén. ¿Cuántos producen paciencia como fruto? Ay, gloria al Señor. Yo los conozco, así que no levanten sus manos. Paciencia. ¿Qué más dice Pablo? Gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esos son parte del fruto de nuestra vida. Esos frutos del Espíritu. No es un fruto que da la carne, no es un fruto que da la ley, dice Pablo. Es un fruto que proviene del Espíritu. Por lo tanto, los discípulos de Cristo producen este tipo de fruto. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Filipenses 1:11 dice, estarán siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. O sea, el fruto del cristiano, por lo tanto, es su carácter, su forma de comportarse. Si esto no es algo, ¿cierto?, tan celestial, es algo práctico en nuestra vida, en lo diario, en lo cotidiano. Ahí es donde van a estar nuestros frutos. Por eso que es importante ser consecuente en nuestra vida. Que lo que yo hablo se condice con lo que yo vivo. La gente va a llegar al Señor a causa de tu testimonio. Pero la gente también se va a ir del Señor a causa de nuestro testimonio. Por eso que es importante permanecer en la vid. ¿Cómo nos diferenciamos del otro entonces? Llevando fruto. Saber pedir perdón.
Es un fruto importante eso. Y saber perdonar es fruto. Perdonar, ser un pacificador, amar a nuestros enemigos, dominio sobre nuestra lengua. Tantos frutos que tenemos que dar, iglesia. Amén. Poco amén. Amén. ¿Cierto? ¿Por qué? Esto es consecuencia de ¿qué? Permanecer. Permaneces y consecuencia. No te vas a dar ni cuenta. Cuando en algún momento, uy, yo antes era así y ahora soy de esta manera. ¿A alguien le ha pasado, no? Uy, pero si antes yo me enojaba y hacía gestos con cierta parte de mi mano al conductor, ¿cierto? Y ahora no lo hago. El Señor está trabajando en tu vida. Antes a lo mejor hablaba, la lengua se soltaba de repente mucho y ahora no se suelta. Es fruto del Espíritu. Pero no es porque tú lo buscaste, es porque estás permanentemente en la vid. Es consecuencia de estar en la vid. Porque cuando estás en la vid, ¿cierto? Llevarás fruto. Amén. Y en tercer lugar, el 7 y el 8, miren. Pero si ustedes, ¿qué cosa? Permanecen en mí. Nuevamente el Señor, permanece. Y mis palabras, tercera consecuencia, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Ahora, cuando producen poco fruto, no, mucho fruto. ¿Qué se demuestra ahí? Aquí Jesús lo señala. Demuestra que son mis verdaderos discípulos. Cuando usted lleva mucho fruto, dice Jesús, usted está demostrando verdaderamente que es un discípulo de Cristo. ¿Y qué hace eso? Miren lo hermoso que logra usted. Eso le da mucha gloria a mi Padre, dice el 15:8. Y eso le da, ahí está. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Cuando usted, iglesia, lleva fruto, ¿sabe lo que está haciendo con su vida? Está glorificando a Dios. No se está glorificando a usted mismo, porque nada bueno había en usted. Todo lo bueno que hay en nosotros viene de parte del Señor. Entonces cuando la gente da testimonio de usted, de que el Señor está haciendo un trabajo en su vida, usted está glorificando al Padre. Usted está dándole gloria al Señor con su vida. Ahora, ¿cuántos queremos glorificar al Señor con nuestra vida? Que el Señor nos mire y dice, ese hermano, tú me das gloria con tu vida, me glorificas con tu testimonio, me glorificas, me deleitas verte así. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto nos gustaría que el Señor se deleite en nuestra vida? Que el Señor nos mire y diga, me deleito en Miriam, en Diego, en John, me deleito cuando lo veo. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, en tercer lugar, el que permanece da fruto de la palabra. Amén. 3 consecuencias del que permanece en la vid. Primero, será podado. Segundo, dará fruto. Y tercero, también dará fruto. ¿Pero de qué? Por la palabra. La palabra, el que permanece en mí y mis palabras en él, dará fruto. Entonces aparece otra promesa condicionante al fruto. Mis palabras en vosotros. Siempre lo he dicho desde acá, hermanos. El cristianismo no es un café instantáneo o una comida de microondas. El cristianismo es un proceso. Es un proceso. El pedir al Señor algo que será concedido, porque muchos dicen, no, yo le voy a pedir al Señor y me va a dar todo lo que yo le pida. No está diciendo eso el texto. El texto está hablando de un proceso. Incluso está hablando Jesús de que usted le pida, dicen algunos, llevar el fruto. No es que usted, no, yo le voy a pedir el último iPhone, como dice mi hijo, papá, cómprame el iPhone 20, me dice. ¿Cuántos quiere? Le digo, hijo mío. ¿Cierto? No es algo instantáneo, es un proceso. ¿Qué les vamos a pedir al Señor? Que nos ayude a permanecer en Él. Eso es lo que debemos pedirle al Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Porque esto que está hablando Jesús no es fácil. Es difícil, es un proceso. El permanecer es difícil, hermanos, porque requiere renuncia. Él actúa en nuestro interior mediante la palabra. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros,
Pablo dice, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Él. ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? La palabra. ¿Cómo sé que tengo que tomar una buena decisión? Por la palabra. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a ayudar a dar fruto. Pero si no tomamos la palabra, difícilmente vamos a permanecer en Él. ¿En qué permanecemos, cierto? Si no tomamos su palabra. Colosenses 3:16, yo lo leo. La palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en vosotros. La palabra de Cristo sobreabunda en su vida. Amén. Por lo tanto, un cristiano que quiere dar fruto de Jesús es un cristiano también que es exhortado y se deja moldear por la palabra. Permanezcan en mí como yo en el Padre, la unidad de Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos, hermanos, ajenos a la voluntad del Señor. Y el 8 dice, 15:8, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cierto? En esto es glorificado mi Padre, en que lleven frutos. Cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso le da gloria a mi Padre. Por lo tanto, la forma en que usted va a glorificar al Señor va a ser con su vida. Amén. Su vida va a glorificar al Señor. Su vida le va a dar al Señor, a la gente, testimonio de que Jesucristo es real. Amén. Su vida va a traer mucha gente al Señor. Su testimonio, su forma de tratarlo. Hermanos, en el área en que usted se desarrolle, sea estudiante, independiente, trabajador, profesor, profesora, un trato, hermanos, con alguna persona va a hacer la diferencia muchas veces. Su paciencia va a hacer la diferencia afuera. Su amor por las personas con las que trabaja va a hacer la diferencia. Eso es un cristiano de verdad. Dice, permanecer en la palabra. Mateo 4:3, y con esto termino. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, ¿se acuerdan la tentación de Jesús? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se convertirán en pan. Pero Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vivir y permanecer en el Señor significa tres cosas. Primero, vas a ser podado. Vas a vivir pruebas. Vas a vivir dificultades, pero estás siendo podado por el Señor. Gózate cuando venga la prueba, porque el Señor está podando tu vida. Segundo, permanecer en el Señor va a significar que usted va a dar fruto, consecuencias. ¿Qué fruto? Lo que hablaba Pablo, ¿cierto? Paciencia, amor, gozo, alegría, dominio propio. Y tercer lugar, usted debe permanecer ¿en qué? En la palabra del Señor. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a orar.